Hola, bienvenidos. Seguimos adelante con la serie de videos para los datos de reacción en un reactor batch. Bueno, ¿qué podemos ver aquí en este asunto de los reactores batch? Primero que nada, los reactores batch casi siempre se usan principalmente para determinar los parámetros de la ley de la velocidad de la reacción. ¿Cuáles son esos parámetros? Los parámetros de la ley de la velocidad de la reacción son K y alfa, o sea, la constante de velocidad y el orden de reacción. Esos son los parámetros de la ley de la velocidad. Esta determinación normalmente se lleva a cabo midiendo concentración como función del tiempo. Entonces, este dato es importante porque nos va a decir en función de qué cosas debemos dejar nuestras ecuaciones. Se puede hacer utilizando, fíjense qué interesante, hay muchos métodos. Está el método diferencial, está el método integral, está el método no integral y también está un método que es el método de la regresión no lineal. ¿Para qué? Para determinar el orden de reacción y para determinar la constante de velocidad específica. Si algunos de esos parámetros se están vigilando, como por ejemplo la presión, el balance de moles se debe de reescribir en términos de la variable de medición y eso es sumamente importante. El balance de moles se debe de reescribir en términos de la variable que se midió. Cuando la reacción es irreversible, nosotros podemos determinar muchas veces el orden de reacción alfa y la constante específica de reacción, ya sea haciendo una regresión no lineal o bien diferenciando numéricamente la concentración contra el tiempo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que se oye hasta medio confuso, ¿verdad? Mira, tenemos la opción A, que es hacer una regresión no lineal. Aquí te la voy a explicar rápidamente. Después vamos a entrar a detalle, pero simplemente para que tengas una idea, ¿no? Regresión no lineal. ¿Qué significa eso? Que tú tienes datos de concentración contra tiempo, ¿ok? Y entonces con estas tachitas aquí, ¿qué crees? Pues van al revés, ¿verdad? Ajá, qué simpática yo. Si es concentración de reactante contra tiempo, pues entonces tienen que ir bajando. Hay una disculpa. Y a tiempo cero tenemos la concentración de A inicial y a otros tiempos, pues ahí van bajando más rápido, más lento, y luego se van como que estabilizando, ¿sí? Estos datos, lo que se hace con estos datos, con la regresión no lineal, es que se aproxima una función t que es igual a varias cosas, entre ellos k, alfa, etcétera. Y el método calcula k y alfa. ¿Ok? Eso es con la regresión no lineal. Pero la otra cosa que tenemos a la mano es algo llamado, ay, perdón, es algo llamado diferenciación numérica, que lo que quiere decir en realidad es que le vamos a sacar la derivada numéricamente a unos datos. Volvemos al mismo ejemplo. Si yo tengo estos datos regados por aquí, si yo tengo estos datos regados por aquí, yo sé que por un
por un momento dado, yo podría pensar que por aquí vendría la línea, ¿cierto? Y esa línea tendría una pendiente y la pendiente sería la derivada, ¿sí? Entonces, lo que quieres terminar es con una tabla en donde tú tienes tiempo, tú tienes la concentración y tienes la derivada de la concentración con respecto al tiempo calculada. Aquí están tus tiempos, aquí están tus datos, aquí está lo que calculaste, porque eventualmente lo que te gustaría es escribir esto y graficarlo como esto, ¿sí? La derivada de la concentración con respecto al tiempo. ¿Por qué? Pues porque esto, esta ecuación que está aquí abajo, en realidad esto es igual a la derivada de la concentración con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, tú lo que quieres es, con estos datos experimentales, encontrar cuánto vale alfa, cuánto vale K. CDA es un dato. La derivada es algo que calculaste, pero si se puede graficar esto, eventualmente se pueden encontrar los valores de K y el valor de alfa, ¿va? Hay mañitas que se dan, hay mañitas que te puedes dar, como por ejemplo, utilizar algo llamado el método del exceso. Con ese método del exceso, lo que puedes hacer es bajarle un poquito la dificultad cuando tienes 2 reactantes. Cuando tienes 2 reactantes, resulta que tienes que encontrar 2 órdenes de reacción. Son 2 incógnitas. Una manera de bajarle a las incógnitas es que tengas un exceso de B para que la concentración de B prácticamente no cambie y entonces haces una constante de velocidad nueva que incluye la vieja y la concentración de A la beta. ¿Ok? Entonces, como la concentración de B no cambia, es prácticamente la concentración de B inicial. Ese es un dato que tú conoces y también conoces la constante. Lo que no conoces es esto, pero no importa porque todo es constante. Entonces, pues lo puedes hacer así. Ya que determinas alfa, entonces le cambias a la inversa. Haces lo mismo para el reactante A. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que ahora A es el que tiene exceso. Si A tiene exceso, la nueva constante queda en función de A. Y entonces con eso simplemente armas una serie de ecuaciones simultáneas y ya puedes encontrar cuánto vale, ¿de acuerdo? Una vez que tienes A y B determinados, entonces lo que sigue a continuación, cuando tú ya tienes A y B bien determinados, entonces K se puede calcular a partir de la medición o de los cálculos de la velocidad a concentraciones conocidas. ¿Por qué? Porque como alfa y beta ya son datos, si tú sacas el valor de la velocidad en cierto punto, pues entonces tú puedes calcular cuánto vale esta constante de velocidad. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Esto es como un super panorama rapidísimo y condensado de una idea de cómo empezar a tratar los datos de una velocidad de una reacción en un reactor batch. Y entonces lo que va a suceder es que a continuación vamos a tratar en los siguientes videos con más detalle cada uno de estas cosas. Te invito a que sigas consultando el resto de los videos de esta serie. Hasta luego.